Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión, conducido por el licenciado Franklin Ruiz. ¡Comenzamos! Hola, gracias por volvernos a sintonizar un martes más en su programa Conciencia Fiscal. Recuerden que estamos todos los martes con entrevistados nacionales e internacionales. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante, es un tema penal. Vamos a hablar sobre las reglas de admisión de los medios de prueba, un análisis epistemológico, y tengo de invitado a un gran amigo mío, el doctor y ahora juez Eber Fernández Nava. Voy a leer un poco de su reseña curricular. También les recuerdo mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Franklin Ruiz, en Twitter con xruiz _Frank. Bueno, voy a leer un poco de la reseña de mi invitado, el doctor Eber Fernández Nava. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, obteniendo la titulación expedita por ser uno de los mejores promedios de su generación. Maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Guerrero también, por examen de oposición con mención honorífica. Realizó estudios de doctorado por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado Campus Chilpancingo, y especialidad en el sistema acusatorio oral por el Instituto Mexicano de Juicios Orales. También cuenta con una especialidad en Derecho Penal, en Proceso Penal y Garantismo por el Instituto Gibo y la Universidad de Girona, España. Especialidad en obtención, interpretación y valoración de la prueba en la Universidad de Salamanca, España. Docente certificado mediante examen de oposición por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Es coautor de un libro denominado La aplicación del control difuso de la convencionalidad en las normas penales. Ha impartido cursos de capacitación relacionados con el proceso penal a nivel nacional y en múltiples instituciones públicas y privadas. Y también hay que señalar que desde hace 5 años ocupa el cargo de juez de control y enjuiciamiento del estado de Guerrero. Te doy la bienvenida, mi querido amigo Eber, para que nos hables de procedimiento de las reglas de admisión de la prueba, un análisis epistemológico. Bien, primero agradecerte, mi querido amigo Franklin Martín Ruiz, por la oportunidad que me das de dirigirme a tu público, por la invitación realizada que tuviste a bien realizarme, valga la redundancia, y desde luego expresarte mi agradecimiento y felicidad por estar este día contigo y todo tu auditorio. Pues el día de hoy, como bien lo mencionabas, vamos a hablar de un tema que resulta para mí muy importante, que son las reglas de admisión de los medios de prueba, un análisis epistemológico. Y para empezar, mi estimado amigo Franklin, quiero hablar o dar una definición de lo que es precisamente la epistemología jurídica. A mí me agrada mucho la definición que nos da un gran académico, que es Enrique Cáceres Nieto, en su obra titulada Epistemología Jurídica Aplicada. El referido autor menciona precisamente que la epistemología jurídica denota un área de la filosofía del derecho cuyo objeto es identificar los procesos confiables bajo los cuales una creencia de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera. Desde luego, señala el citado autor, que la confiabilidad de esos procesos implica de manera fundamental
la justificación de las inferencias que concluyen la verdad de las proposiciones. Es decir, se necesita contar con un modelo de normatividad epistémica, entre otras cosas. Aquí cabe señalar y puntualizar que la normatividad epistémica indica los procesos cognitivos que deben ser seguidos en el proceso de investigación como una condición ineludible para la determinación de verdades justificadas. Ahora bien, cabe también resaltar que las normas jurídicas que regulan las tareas cognitivas que debe de realizar en el caso un juzgador para tomar sus decisiones no garantizan que esos procesos satisfagan las condiciones de la normatividad epistémica para la determinación de la verdad. Es decir, en el terreno real de los hechos, generalmente los procesos confiables para la determinación de la verdad no siempre han sido incorporados por el derecho procesal, sino por el contrario. En algunas ocasiones, la propia ley suele establecer desequilibrios y obstáculos epistémicos para la determinación de la verdad. Al respecto, quiero mencionar lo que nos señala Larry Laudan, considerado evidentemente uno de los pioneros de la epistemología jurídica. Entre otras cosas, Larry Laudan señala que la epistemología propiamente concebida implica dos cuestiones. La primera de ellas, un proyecto descriptivo cuyo objeto es determinar cuáles normas de las existentes frustran la búsqueda de la verdad. Y por otro lado, uno normativo que propone cambio a las reglas existentes para eliminar o modificar aquellas que resulten ser serios obstáculos para la búsqueda de la verdad. Nótese que Larry Laudan señala básicamente que debemos de analizar precisamente las normas procesales y a partir de ello verificar si estas son obstáculos o no para determinar, para arribar a la verdad o por lo menos aproximarnos a la misma. En caso de que uno advierta que efectivamente estas normas procesales impiden arribar o aproximarse a la verdad, es necesario, independientemente del rol que tú realices, proponer cambio a estas reglas para quitar ese obstáculo, para arribar al fin genuino del procedimiento que es el arribo a la verdad como meta última, del proceso penal acusatorio. En ese sentido, es importante, pues, determinar que la evaluación del impacto del derecho en la normatividad epistémica no es la única manera de evaluar si satisface o no procesos confiables para la búsqueda de la verdad. Lo anterior puede lograrse además analizando los elementos que el derecho permite o prohíbe para que la normatividad epistémica pueda llevarse a cabo de manera exitosa. Siguiendo estas líneas de pensamiento, es importante entonces determinar que la epistemología jurídica es un área de la filosofía del derecho cuyo objetivo es determinar las condiciones que deben satisfacer los procedimientos confiables para la determinación de la verdad en el derecho. En esa tesitura, la problemática que yo quisiera abarcar durante esta charla es determinar, atendiendo a lo previsto por el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuáles reglas normativas son compatibles con la epistemología jurídica e indudablemente acordes a la averiguación de la verdad, así como también definir aquellas que lograrían tal fin, pero que se excluyen por privilegiar valores no epistémicos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, la finalidad de lo... Mi querido amigo, me gustaría también, antes de que inicies ya con esa explicación, que nos dieras un poco más de la explicación de qué elementos cognitivos se ayuda a la epistemología. Eso es muy importante también para que quede claro un poco el público. Sí, mira, cuando hago alusión a los elementos cognitivos que debe de llevar a cabo el operador jurídico, al proceso cognitivo que debe de seguir el operador jurídico durante el proceso de investigación, insisto, como una condición ineludible para la determinación de verdades justificadas, he querido decir aquellos procesos mentales que
de manera abstracta, en principio, podemos realizar respecto de aquellos procedimientos que nos permitan arribar a proposiciones aseverativas penalmente relevantes, verdaderas y justificadas. Es decir, de qué forma podemos percibir el hecho, de qué forma podemos ponerle la atención, de qué forma captamos el hecho, de qué forma lo interpretamos, lo guardamos en nuestra memoria y lo reproducimos. A eso he querido señalar, se refiere al proceso cognoscitivo que debemos de desplegar. En todo caso, insisto, la legislación procesal muchas veces no establece la posibilidad de determinar proposiciones aseverativas verdaderas y justificadas, sino por el contrario, en algunas situaciones, como más adelante lo vamos a ver, la propia ley adjetiva establece obstáculos que no permiten arribar a esta verdad, pero vamos a analizar si estos obstáculos están justificados epistémica y normativamente. De ahí lo interesante de analizar este tipo de temas, no nada más desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista filosófico, por decirlo de alguna manera. Así es. Exactamente, mi querido Ever, porque la verdad es muy importante también nosotros que nos dedicamos en la cuestión de litigio, conocer un poco más de estas reglas, ¿no? Y sobre todo, como tú acabas de mencionar, es una labor que ustedes también llevan a cabo en el caso de tuyo, que eres juez. Pero también es muy importante, como tú sabes, conocer esas reglas de admisión de la prueba netamente epistémica para saber un poco más de lo que nosotros podemos desarrollar en las audiencias. Así es, mi querido amigo. Mira, Enrique Cáceres Nieto señala que con el objetivo de determinar la verdad se deben de observar los siguientes elementos. La normatividad epistémica, que debe orientar los procesos cognitivos de los operadores jurídicos al fijar la verdad de los hechos. Las instituciones jurídicas y obviamente el derecho positivo y la operatividad práctica de los operadores jurídicos, y que desde luego incluye factores tales como la organización de las instituciones legales, la carencia de recursos materiales, la falta de capacidad para solucionar las demandas del caso por resolver, etcétera. Y dentro de este último tópico, pues debemos de agregar lo que tú bien señalabas, ¿no? Los operadores jurídicos debemos de saber cómo ofrecer un medio de prueba, qué argumentar al momento de ofrecer un medio de prueba. Y también, desde luego, el juzgador debe de saberlo para admitir los medios de prueba tendientes a ser desahogados en la audiencia de debate, porque solamente esos medios de prueba ofertados en la audiencia intermedia podrán ser desahogados en la audiencia de juicio oral, salvo sus excepciones, como son la prueba superveniente o la prueba nueva. Pero esa es la importancia del tema, ¿no? Analizar el artículo 346 de la ley adjetiva de la materia, para evidenciar que cabe la posibilidad real de arribar a decisiones válidas formalmente por el hecho de respetar el derecho positivo, pero que lleven a resultados contraepistémicos. Esto es, el derecho puede generar que proposiciones aseverativas jurídicamente relevantes sean declaradas como falsas, aunque sean verdaderas, y viceversa. Y esto va a acontecer derivado de los medios de prueba desahogados en la audiencia de debate que fueron ofertados por las partes. Exactamente, y sobre todo, mi querido Ever, eso es muy importante porque realmente eso es lo que a veces nos falla a nosotros, a los operadores jurídicos, en cualquier etapa, y como tú lo acabas de mencionar, las dos esenciales, la etapa intermedia donde ofreces los medios de prueba que van a ser valorados ya en la etapa de juicio oral, pero sobre todo es muy importante que conozcamos ese tipo de reglas que debemos de tener, sobre todo la argumentación y la fundamentación que debemos de usar nosotros los operadores jurídicos mediante estas reglas, y sobre todo conocer qué es lo que ustedes también analizan y valoran para llevar a cabo dicha admisión. Entonces, es muy importante que los menciones acá
mi querido amigo, ¿cuál es el sistema de control de admisión de los medios de prueba que adopta nuestro país? Porque también es muy importante que ya se encuentra establecido en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y como tú lo mencionaste en el artículo 346, ¿no? Sí, mira, primero debemos de hacer una clara división, o por lo menos yo lo he realizado, una clara división de las reglas de admisión de los medios de prueba, atendiendo a lo que el legislador estableció en la norma positiva jurídica, pero también desde el punto de vista epistémico. Yo he dividido estas reglas de admisión en tres. Reglas de admisión de pruebas de orden netamente epistémico, reglas de admisión que privilegian otros valores no epistémicos, y más adelante lo vamos a abordar, y reglas de admisión de bajo contenido epistémico. ¿Cuál es la regla de admisión netamente epistémico? Es verdad que en el procedimiento penal acusatorio existe libertad probatoria, es decir, todos los hechos relevantes para la solución del caso pueden ser probados por cualquier medio de prueba. Sin embargo, esta afirmación se encuentra acotada epistémica y jurídicamente por normas que regulan su admisión. Es decir, el proceso de aproximación a la verdad no puede emprenderse de cualquier manera, sino respetando unas barreras infranqueables levantadas a través de las bases de la normatividad epistémica y jurídica. De acuerdo con el doctor Jordi Ferrer Beltrán, un primer filtro de orden epistemológico prescribe precisamente la admisión de toda prueba que aporte información relevante sobre los hechos que se juzgan. Una prueba es relevante si aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales de la lógica y de la ciencia. Por otra parte, Carmen Vázquez señala que el criterio fundamental para decidir la admisibilidad de una prueba es su relevancia, o si se prefiere utilizar pertinencia como sinónimo, también es adecuado. Y esta está relacionada con la probabilidad de acierto en la decisión. Es decir, el aumento de información relevante puede aumentar la probabilidad de las hipótesis, pero también puede disminuirla o incluso no alterarla. Sin embargo, pareciera que algo aumenta si disponemos de más información, pues se tendría una base más sólida para fundar la conclusión. En ese contexto, la relevancia es la característica de la información de poseer una utilidad notoria, potencial o real para los fines perseguidos por las partes procesales. Y trayendo a colación tu pregunta, un sistema de control podemos denominarlo que se basa únicamente en criterios racionales, fue el auspiciado por Beltrán. Señalaba que solo debería ser el criterio preliminar de admisión de las pruebas un criterio racional, un criterio epistemológico, es decir, admitir únicamente los medios de prueba que fueran relevantes. Este aporte de Beltrán, desde luego que maximiza la libertad probatoria, genuinamente pretende no incluir norma jurídica alguna que limite o restrinja de distintos modos la admisión de los medios de prueba relevantes. Sin embargo, cabe señalar también que el mismo no se ha tornado como un límite, como un límite teórico que hasta la fecha no ha alcanzado por ningún ordenamiento su máximo esplendor. Por otra parte, tenemos un sistema que maximiza la legalidad de la prueba al establecer requisitos legales basados en valores no epistémicos, en virtud que pretenden prevalezca la legalidad de las actuaciones frente a la libertad probatoria de las partes. Este tampoco ha alcanzado su máxima expresión en la práctica. En ese sentido, nuestro sistema jurídico oscila entre ambos extremos, sin alcanzarlos íntegramente, puesto que en principio establece libertad probatoria limitada a la relevancia de la prueba, que es un requisito de índole epistémico. Sin embargo, posteriormente establece requisitos de admisibilidad relacionados con la legalidad de la prueba, superponiendo estas sobre la epistemología. Esa sería mi respuesta, mi estimado amigo.
no alcanzamos en esencia estos dos sistemas, sino que oscilamos entre los mismos, la relevancia de la prueba y la legalidad de la misma. Entonces, ahí me gustaría, antes de iniciar con otra pregunta que te tengo preparada, que nos dieras la diferencia entre esas dos, mi querido Ever. Sí, como lo comentaba, la primera regla que debemos de observar para admitir un medio de prueba, que es una regla de orden epistemológico, es que ese medio de prueba sea relevante. ¿Qué debemos de entender por relevancia? Obviamente que guarde relación con los hechos materia de la controversia. Si guarda relación con los hechos materia de controversia, según el sistema auspiciado por Bethan, debemos de admitir ese medio de prueba sin imponer otro requisito adicional. Pero este sistema no ha alcanzado su máximo esplendor porque existe otro sistema que se basa en reglas legales en el cual no basta solamente que el medio de prueba sea relevante, sino que se requiere también que ese medio de prueba haya sido adquirido con base a la legalidad. Esto es, si tú adquiriste un medio de prueba aún siendo relevante, pero fue con violación a derechos fundamentales, debemos de declararlo ilícito, como consecuencia nulo, y por ende no puede ser utilizado en el proceso. En ese sentido, la pregunta que me hacías, ¿cuál sistema es el que debemos de observar en nuestro país? Pues como lo mencionaba, nuestro sistema o nuestro país ha oscilado entre estos dos sistemas porque, en principio, el artículo 346 adjetivo prevé la obligación de que el medio de prueba sea relevante, pero por otro lado, adiciona requisitos de legalidad para que estos sean debidamente admitidos. Exactamente, mi querido Ever. Y también otras cuestiones importantes que tú mencionaste anteriormente de esto, y me gustaría que nos mencionaras cuáles son aquellas reglas de admisión de la prueba que protegen esos valores no epistemológicos, porque también es muy importante conocer esa parte, también que es fundamental para poder argumentar dentro de las principales audiencias. Sí, Franklin, mira, como ya lo mencioné hace un momento, la regla de admisión que protege valores no epistemológicos se basa precisamente en determinar, proteger valores como la legalidad, la licitud de la prueba, el debido proceso. Entre ellos podemos establecer un requisito, es decir, que la prueba sea lícita. Dicho de otra forma, toda prueba ilícita no deberá de admitirse. Como se dejó asentado con anterioridad, la ley procesal establece filtros adicionales a los de índole lógico-racional para determinar qué medios de prueba deben ser admitidos, los cuales están basados en valores no epistémicos. La relevancia de la prueba sí es una condición necesaria que debemos de observar en principio, pero no suficiente para la admisibilidad de cualquier elemento de prueba. Los sistemas jurídicos han establecido tradicionalmente un cúmulo más o menos extenso de excepciones al principio general de inclusión de las pruebas relevantes, dando como resultado la exclusión de pruebas pese a su relevancia. Para que un elemento de prueba sea admisible, muchas veces debe satisfacer una variedad de demandas adicionales a la relevancia. La justificación de estos criterios adicionales de admisibilidad que, ojo, obstaculizan de alguna manera la verdad son variados, pero en lo que aquí importa podemos resaltar aquellos relacionados esencialmente con decisiones de política pública, a través del cual el Estado
debe de solucionar los casos penales sin vulnerar derechos fundamentales. En ese sentido, reitero, un medio de prueba ilícito debe de ser declarado nulo y como consecuencia no ser admitido en la audiencia intermedia. Ahora bien, un medio de prueba ilícito es aquel obtenido vulnerando derechos fundamentales de las partes, por lo que no será posible su admisión. Además, no solo será inadmisible los medios de prueba que directamente se hayan obtenido en flagrante violación de derechos fundamentales, sino también aquellos que deriven de esta. Dicho de otro modo, la exclusión alcanza no solo aquellas pruebas o medios de prueba obtenidos con vulneración de derechos fundamentales, sino también a las pruebas que, aún practicadas con estricto apego a los derechos fundamentales, tuvieron su origen en informaciones o datos de prueba que son derivados de los primeros. Manifiestamente, lo que caracteriza a estas pruebas es que son lícitas, pero su adquisición tuvo su causa y origen en la información obtenida con una prueba primaria inconstitucional, si lo queremos llamar de esa manera. En ese sentido, ese es el primer, digamos, obstáculo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista epistémico, que establece el legislador en el artículo 346 como regla de admisión, la cual impide de alguna manera arribar a la verdad, pero está justificado precisamente en los objetivos, en la forma en la que el Estado debe de arribar a la verdad, es decir, no a cualquier costo, sino debemos de arribar a la verdad siempre y cuando las instituciones encargadas de llevar a cabo la investigación ajusten su actuar a la licitud de la norma procesal. Pero también es importante señalar otro requisito de admisibilidad de orden no epistémico, y esto es que los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales precisamente deben de ser ofertados dentro de los plazos que establece la ley de la adjetiva de la materia. Los propios plazos procesales juegan un papel de regla de exclusión. Se excluye toda información, aunque sea relevante, que se presente mediante pruebas aportadas fuera de los plazos expresamente previstos. Y esto ha generado, este criterio ha generado mucha discusión, principalmente cuando se señala que el hecho de que el acusado no pueda ofrecer medios de prueba después de que fenezca el plazo que establece para tal efecto el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implica una vulneración a sus derechos fundamentales, porque en todo caso, quien omitió ofrecer medios de prueba sería su abogado defensor, cuestión que no le es atribuible al acusado como tal. Sin embargo, yo estimo que sí debemos acotar la admisión de los medios de prueba a que estos hayan sido ofrecidos durante el plazo que le concede la ley procesal a cada uno de los actores principales del drama penal. Ello tiene como finalidad garantizar, desde luego, la igualdad entre las partes, porque no pueden decir que se vulnera este principio en virtud de que se le ha dado la oportunidad al acusado y defensa de ofrecer medios de prueba dentro de un plazo determinado, el cual debemos de observar. Y si no lo observamos, desde mi punto de vista, entonces no observaríamos, valga la redundancia, también el debido proceso. Otra cuestión que es importante resaltar es que muchas veces el abogado o el defensor señala que puede ofrecer medios de prueba en la audiencia intermedia, aun y cuando no lo haya ofertado mediante escrito, porque el artículo 340 adjetivo le permite o le da esa posibilidad. Yo creo que se ha tergiversado la interpretación que debe de dársele. Si bien es cierto, el referido arábigo dice podrá ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio, no menos cierto es que ese término, es decir, podrá, hace alusión a que es decisión de la defensa y acusado
realizar cualquiera de los actos señalados en el aludido arábigo, mas no significa que les dé la posibilidad de ofrecer medios de prueba oralmente en la audiencia intermedia, entre otros argumentos que yo pudiera utilizar, como es que este artículo anteriormente estaba redactado en el sentido de que pudiera ofrecer medios de prueba mediante escrito. Sin embargo, hubo una reforma a ese numeral, el 17 de junio de 2016 se publicó, y después de esa reforma señalaba que debería de realizar este acto procesal en la audiencia intermedia, es decir, suprime la expresión mediante escrito. ¿Qué es lo que debemos entender? Pues bueno, que la finalidad era que, suprime esta segunda parte que decía o en la audiencia intermedia y únicamente deja el término mediante escrito. Entonces, yo creo que de una interpretación teleológica podemos arribar a la conclusión de que el legislador estableció que los medios de prueba que pretenda ofrecer el órgano de defensa y el acusado debe de hacerlo en esta forma, es decir, por escrito, porque suprimió que tendría la posibilidad de hacerlo en la audiencia intermedia. Estas serían básicamente, mi amigo Franklin, dos reglas de admisión de orden no epistémico que pretenden proteger valores distintos a los valores epistemológicos, puesto que, si bien es cierto, le interesa al órgano jurisdiccional aproximarse o arribar a la verdad, no menos cierto es que no podemos arribar a la verdad a cualquier costo, sino que debemos, insisto, apegar nuestro actuar a pues las reglas que deben de observar los operadores jurídicos al momento de llevar a cabo la investigación del evento criminoso, como es el respeto a los derechos fundamentales y sobre todo el debido proceso. Exactamente, mi querido Ever, y yo te lo digo en la práctica, yo que también fui Ministerio Público en el estado de Oaxaca, pues muchas de las ocasiones en la etapa intermedia, pues me sucedía lo que tú acabas de comentar, la cuestión de la redacción que tenía el artículo 340, y sobre todo en que en el momento de ya iniciar la audiencia intermedia, pues había ahí un conflicto con el defensor, ya sea público o privado, por el momento de hacer la solicitud, ¿no? De incorporar también esos medios, ¿no? Eso es muy importante también tener conocimiento. ¿Por qué? Porque también esas reglas son base fundamental del procedimiento, y desconocerlas también o dejar esa parte también deja también una laguna en la ley, pero gracias a Dios ya se fueron corrigiendo, y como tú dices, son esos valores no epistemológicos que se contemplan también en la ley, ¿no? Y otras cuestiones importantes, mi querido Ever, hay que mencionar también que nos expliques un poco más a detalle cuáles son aquellas reglas de admisión de los medios de prueba ya con valor epistémico. Sí, mira, he clasificado esta tercera reglas de admisión de medios de prueba como medios de prueba de bajo valor epistemológico. Y principalmente quiero señalar dos: la declaración por referencia de terceros, que muchas veces hemos malentendido, muchas veces señalamos que es testigo de oídas. No es testigo de oídas, ya lo ha señalado la Corte, es declaración por referencia de terceros. Y como segundo tópico, aquellos medios de prueba que no puedan practicarse con la debida aplicación del principio de contradicción. El primero de las reglas a las que he hecho alusión se basa en lo siguiente: el derecho comparado establece en las legislaciones procesales respectivas que no se puede permitir a las partes ofrecer testigos de referencia. Y entre comillas, testigos de referencia, porque en esencia no podemos decir que son testigos de aquello que no vieron o escucharon, que ese es otro tópico, ¿no? Dado que a priori razonablemente se desconfía de su credibilidad, toda vez que no puede valorarse del mismo modo que con el resto de los testigos, porque no han visto aquello sobre lo que declararán, sino que dicho conocimiento lo adquirieron por otra persona. Ello provoca que sean inútiles todas las ventajas de la contextualización del relato y los posibles cambios en la declaración que se sugieran
al testigo durante el interrogatorio. Ese testigo ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, por lo que no puede describir su contexto y ni tan solo puede imaginar una perspectiva diferente a la que relataron. Por tanto, la falsedad de su testimonio es muy difícil de descubrir. Sin embargo, la doctrina, quiero traer a colación lo que señala Jordi Nieva Fenol, quien afirma que descartar a priori una prueba es lógico en un sistema de prueba legal, de valoración legal de la prueba, pero no en un contexto de libre apreciación de la misma, en el que no existen exclusiones a priorísticas de medios de prueba. Y por consiguiente, hay que hacer un último esfuerzo por intentar que el testigo de referencia pueda tener alguna utilidad en el proceso. En ese sentido, sostengo que se debe de excluir a los declarantes por referencia de terceros siempre y cuando no hayan sido ofrecidos con antelación testigos directos o en su defecto existan motivos razonables de la ausencia de estos, en cuyo caso, pasado el filtro de admisión, corresponderá al tribunal de enjuiciamiento analizar el caudal probatorio individual y conjuntamente a la luz de la sana crítica para determinar el mérito convictivo de cada uno de ellos. En caso de no adoptar esta simple regla, se correría el riesgo de condenar a una persona con base en una declaración aportada por otra que ni tan siquiera conoció de ciencia propia los hechos relevantes al proceso, lo que dota de bajo valor epistémico al contenido de la información dada y en consecuencia mayor posibilidad existe de incurrir en un error, es decir, de determinar un falso culpable o un falso inocente. En ese sentido, creo que es importante, pues, sí ir estableciendo criterios para la admisión de estos declarantes por referencia de terceros como elemento corroborador en el caso, porque es importante señalar que tiene la carga de la prueba en el caso del agente del Ministerio Público, ¿no? Siguiendo estas reglas, creo que se debe de analizar las mismas a efecto de dotar mayor certeza a la resolución que en dado caso se llega a emitir por parte del órgano jurisdiccional. Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales también da la posibilidad de que las partes ofrezcan testigos, o ofrezcan, más bien dicho, la declaración de testigos y que éstas se puedan leer en la audiencia de debate, y establece obviamente los supuestos en los cuales se puede admitir la lectura de declaraciones en las que obren pues información de los testigos. Es decir, la regla general es que los testigos vayan a declarar a la audiencia de debate, que el juez tome conocimiento de la información que aporte de manera directa. Pero también la propia legislación procesal establece excepciones a ese principio general, y entre otras excepciones podemos señalar que el artículo 386 señala que podrán incorporarse al juicio previa lectura o reproducción los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos, acusados únicamente en los siguientes casos. Fracción primera, el testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. Y el segundo supuesto es cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias evidentemente deben de ser probadas. Aquí lo que llama la atención es lo siguiente, o hacernos la siguiente reflexión. ¿Se garantiza el principio de inmediación y la contradicción en estos supuestos? Y si no es así, ¿por qué el legislador estableció esta permisibilidad? ¿Existe alguna justificación para ello? Pues bueno, lo primero que debemos de señalar es que la inmediación es uno de los ejes sobre los cuales gira el procedimiento penal acusatorio en nuestro país. Y respecto a la inmediación siempre he sostenido, podemos verla desde dos aristas.
la inmediación en sentido formal y la inmediación en sentido material. La primera de ellas implica que el juzgador esté presente durante el desarrollo de las audiencias sin poder delegar dicha obligación en cualquier subalterno, mientras que la segunda gravita en que el juzgador tome conocimiento de los hechos de manera directa de la fuente de pruebas sin poder utilizar equivalentes probatorios. Y otro principio fundamental es el de igualdad de armas, con la finalidad de lograr un equilibrio entre la acusación y la defensa. Además, exige como regla general que el examen del testigo tenga un carácter contradictorio. En ese orden de ideas, desde mi punto de vista, el artículo 386, si bien da la posibilidad de poder omitir que el testigo se presente a la audiencia de debate, no menos cierto es que el hecho de permitir también que su declaración se lea, porque entendemos que ya existen registros en donde se asentó la misma, dota de bajo valor epistémico a esa información que te proporciona, porque no tuvo la posibilidad el órgano de la defensa, en el caso de que haya sido ofrecido por la acusación, de poder someter a contradicción esa información, porque ya no está el testigo, ya no está el perito, ya no está el policía para poderle realizar el contrainterrogatorio respectivo. Y por otra parte, tú como juez ya no apreciaste o ya no tuviste conocimiento de la información de manera directa de la fuente de la prueba, que es el testigo, sino que lo tuviste a través de la parte oferente mediante la lectura de la misma. Entonces habría que analizar qué tanto valor o alcance probatorio pueda tener esta información que subyace en el proceso. Yo lo he denominado que tiene un bajo valor epistémico, y en este último caso creo que debemos de proponer cambios a esta regla que prevé el 386 procesal de la materia, puesto que debemos de darle la oportunidad también a la parte acusada de que pueda interrogar o contrainterrogar, más bien dicho, al testigo de cargo durante la secuela procesal. Y por otra parte, cabe también hacernos la pregunta si es válido sostener una sentencia condenatoria únicamente con la declaración incorporada mediante lectura. Eso es lo que creo que debemos de poner sobre el tintero y analizar, obviamente, el objetivo, la finalidad y si existen posibilidad de proponer cambios a la normatividad procesal, pues hacerlo, ¿no? No quedarnos únicamente pues con los brazos cruzados. Incluso como juzgadores también podemos hacer una interpretación no solamente de manera literal de la norma, sino una interpretación diversa, ¿no? Exactamente, mi querido amigo, pero antes de concluir la charla, me gustaría hacerte otra pregunta. Respecto a México y sobre todo el sistema penal acusatorio acá en México, ¿cómo ves las reglas que están establecidas en nuestro código? ¿Sí se pueden perfeccionar o no? O en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer en este tema? Sí, mira, quiero traer a colación una idea que plantea Carmen Vázquez, la doctora Carmen Vázquez, en el sentido de que el arábigo que ha citado presenta múltiples confusiones al momento de interpretarlo. En principio, como ya lo señalé, creo que debemos de tomar en cuenta la pertinencia de la prueba, que sí lo acoge el artículo 300, el artículo que has mencionado, 340, pero después creo que las siguientes reglas está redactado dicho numeral de manera errónea, porque hay una confusión en la forma en la que está redactada. Habla, por ejemplo, de prueba sobreabundante. Antes de hablar de prueba sobreabundante, creo que también un requisito de orden epistemológico es la utilidad del medio de prueba. Entonces, la utilidad del medio de prueba, a diferencia de la relevancia, es un análisis no individual del medio de prueba ofrecido, sino un análisis en conjunto, es decir, un análisis del medio de prueba ofrecido en relación a los elementos de prueba anteriormente aportados.
Para que quede claro, una explicación práctica sería la siguiente. El requisito de admisibilidad consistente en la relevancia de la prueba implica analizar individualmente el elemento de prueba ofrecido, si guarda relación con los hechos o no, mientras que la utilidad implica un juicio, digamos, comparativo, esto es, poniendo un elemento de prueba concreto en el conjunto probatorio para saber si afecta de alguna manera la probabilidad de la hipótesis o la completitud de dicho conjunto. En términos sencillos y prácticos, si yo ya ofrecí 10 testimonios sobre los cuales versarán en relación a la privación de la vida de A, y pretendo ofrecer un testimonio número 11, habrá que preguntarnos si ese testimonio número 11 es de utilidad en relación con el conjunto de elementos probatorios ya ofertados. ¿Servirá de algo ofertar el medio probatorio marcado con el número 11? ¿Aportará algo diferente a los que me vayan a aportar los 10 restantes? Yo creo que no. Yo creo que la utilidad implica eso. Yo creo que toda información útil es relevante, pero no toda información relevante es útil. En ese sentido, a consideración de Carmen Vázquez, el juicio de utilidad permite quitar entonces de la redacción del arábigo en comento el criterio de sobreabundancia. Dicho de otra forma, si analizamos la relevancia y la utilidad de esta manera, la sobreabundancia habrá que suprimirla del precepto al que he hecho alusión con anterioridad, entre otras cuestiones que está también que debemos de analizar, ¿no? Excelente, mi querido Ever. Bueno, me gustaría, antes de concluir la charla, que, bueno, redundantemente me dieras tus conclusiones sobre este tema tan importante, sobre las reglas de admisión de la prueba. Sí, quiero resaltar la importancia, pues, de la etapa procesal en la que se ofrecen los medios de prueba, sin demeritar las anteriores o las subsecuentes, en virtud de que en la etapa intermedia es la etapa en la cual las partes van a ofertar los medios de prueba que estimen pueden soportar sus respectivas teorías y no van a poder en la subsecuente etapa ofrecer medios de prueba, salvo, insisto, las excepciones que prevé el artículo 390 adjetivo, por lo que resulta de suma importancia que las partes procesales tengan conocimiento de cómo ofertar los medios de prueba, de qué medios de prueba deben de ofertar, qué hechos debo de tener por acreditado, qué hechos me exige la ley comprobar. Obviamente deben de ser hechos relevantes, y los hechos relevantes, para saber qué hechos relevantes, debemos de atender la normatividad jurídica sustantiva, es decir, como sabemos, cada tipo penal establece no solamente, obviamente, las penas, sino también una descripción típica. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, señalando la acusación respecto del homicidio, el propio Código Penal te establecerá qué hecho es penalmente relevante. En el caso de homicidio, el hecho penalmente relevante posiblemente será la privación de la vida de A. Otro hecho penalmente relevante será que la privación de la vida de A fue por una causa externa e imputable a persona determinada. Es decir, la propia codificación sustantiva te va a decir qué hecho debes de establecer como penalmente relevante. Pero además, creo que debemos de tener presente también cuál es la justificación para que normas jurídicas sacrifiquen valores epistémicos. Es decir, ¿por qué en la norma procesal se establecen reglas de admisión distintas a la relevancia y a la utilidad? Y esto creo que, y la respuesta adecuada sería que la justificación es que evitar producir falsos culpables.
Es decir, poniéndolo en términos prácticos, yo puedo arrancar una confesión a través de la tortura, pero no significa que la persona que está aceptando haber cometido el hecho sea la culpable, sino que a raíz de esa tortura, para evitar que siga siendo torturado, confiesa los hechos. ¿Y cuál es la justificación que establece la norma jurídica para sacrificar un valor epistémico que puede ser arribar a la verdad? Pues precisamente es esa, ¿no? Evitar malas prácticas, evitar falsos culpables, así como también falsos inocentes, pero también debemos de tener presente que el fin único del proceso penal acusatorio no es la verdad, no es el único fin, la verdad, sino que tiene más fines, tiene otros objetivos, los cuales son igual de legítimas. Entre estos objetivos, obviamente, es garantizar el debido proceso, que es una piedra angular de nuestro sistema jurídico, el respeto a los derechos fundamentales de las partes procesales, entre otras circunstancias. Es decir, no podemos acercarnos a los límites de la verdad asumiendo cualquier costo, sino por el contrario, se deben de realizar adecuaciones jurídicas acorde a la normatividad epistémica con el propósito de equilibrar ambos valores. Desde luego, considero que el derecho positivo puede adecuarse a los postulados de la rama de la filosofía jurídica en comento, pero debe de existir un esfuerzo, no solo por parte de los operadores jurídicos, sino por los legisladores, para compatibilizarlos. En ese orden de ideas, pugno porque se sacrifique un valor epistémico para salvaguardar un valor no epistémico importante, es decir, considerado a nivel de derecho fundamental o humano, sí y solo si no se encuentre una forma alternativa de protegerlo. Y vuelvo a traer a colación, por ejemplo, la prueba ilícita. ¿Habrá otra forma de arribar a la verdad a costas de una prueba ilícita? Otras codificaciones procesales establecen, por ejemplo, reglas en las cuales se admite, o se ha propuesto por lo menos este tipo de reglas que admiten las pruebas ilícitas siempre y cuando se dé, por ejemplo, una sanción al policía que obtuvo ese medio de prueba. Y una sanción puede ser desde administrativa o desde el punto de vista penal. Pero habrá casos en los que no puedas tomar esa prueba tildada de ilícita y por lo tanto deberás de sacrificar entonces ese valor epistémico por querer garantizar que la actuación de la policía sea acorde a los principios que deben de imperar en el derecho, en un Estado democrático de derecho. Insisto, sí estoy a favor de que se sacrifique un valor epistémico para salvaguardar un valor no epistémico importante, solo si no se encuentra una forma alternativa de protegerlo. Esas serían mis conclusiones, mi querido amigo Franklin. Pues gracias, mi querido Ever, pues ya estamos ya a muy tiempo corto para terminar. Agradezco la participación de mi amigo Ever Fernández Nava, actualmente es juez de control y de enjuiciamiento penal en el estado de Guerrero. Gracias por hablarnos de este tema tan importante, mi querido Ever. Sabes que este es tu programa Conciencia Fiscal. Les recuerdo que estamos todos los martes a través de estas plataformas de la página de internet www.argoscursaradio.com y a través de Facebook. Y les recuerdo que todos los martes tenemos sorpresas con entrevistados nacionales e internacionales. Les recuerdo, si necesitan alguna asesoría en materia penal fiscal y compliance, les dejo mi número telefónico, es el 961-458-6616, que estamos totalmente a sus órdenes. Bueno, te agradezco mucho, mi querido Ever, por regalarme esta hora de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero de hablar de ese tema tan importante. Muchas gracias, mi querido amigo, y te mando un abrazo virtual. Muchas gracias a ti por permitirme poder expresar este tema tan interesante, poder compartirlo y analizarlo desde otro punto de vista, no nada más normativo,
sino también desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ¿no? Muchas gracias y espero que más adelante podamos coincidir en otras actividades académicas. Sí, mi querido No sé si amigo, me así permite será. Pues, sí, amigo. dar mis formas de que me puedan contactar. Esto es mi correo electrónico Sí. para aquellos que puedan contactarme. Es f-er-nav@hotmail.com y mi Facebook personal, Ever Fernández Nava. Cualquier duda, cualquier pregunta que pueda apoyarlos desde el punto de vista académico, pues bueno, cuenten conmigo. Bueno, gracias, mi querido Ever. Ya tienen los datos de mi querido Ever para que lo puedan contactar por cualquier duda o pregunta o sugerencia que le puedan hacer, o a través de sus redes sociales como Ever Fernández Nava con H para que lo puedan localizar. Bueno, amigo, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo.